Bien, entonces, como les explicaba, cuando yo tengo un paciente, cuando yo tengo un paciente, cuando yo tengo un paciente, tengo que evaluar siempre la estabilidad hemodinámica. Los pacientes que tienen síntomas pueden venir con palpitaciones, como les decía, algún grado de disnea, angina, algunos incluso pueden venir por síncope, ¿no? Que perdieron el conocimiento. Entonces, el momento en el que tenemos un paciente en la consulta y que viene por algún dato característico como ser palpitación, disnea o dolor precordial, lo primero que tenemos que hacer es pedir un electrocardiograma. Si visualizamos la fibrilación, entonces tenemos que pasar a protocolizar, ver cómo está la frecuencia cardíaca, confirmar de que sea una fibrilación y posteriormente tal vez solicitar algunos estudios. Si es que el paciente está estable, desde luego, ¿no? Hemodinámicamente estable, pediré una radiografía, de repente algunos laboratorios. Y si es que es posible y tuviese acceso en ese momento, de una vez realizar un Holter, si es que hay una sospecha en una FA paroxística. Si el paciente ya está con fibrilación, ya no es necesario hacer el Holter, porque ya tenemos el diagnóstico. Lo que sí podemos hacer es solicitar un ecocardiograma. ¿Por qué? Es muy importante para todos ustedes que cuando tengamos un paciente con fibrilación, no cometamos el error de dar antiarrítmicos. Lamentablemente muchos médicos generales, incluso especialistas, lamentablemente, ¿qué hacen? Ven una fibrilación y les dan antiarrítmicos. Pero les soy sincero, algunos favorecen o condicionan que el paciente sufra un ACV. Cuando una persona tiene una fibrilación, a veces muchos no saben desde cuándo están así. Y cuando vienen a la consulta, de repente están 1, 2, 3 semanas con la fibrilación y esto condiciona a que ya exista un trombo a nivel intracardíaco. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer siempre es preguntar al paciente desde cuándo está con esa clínica, desde cuándo está con palpitaciones. Si el paciente les dice, doctor, estoy hace 2 semanas o 3 semanas, no usen antiarrítmicos. ¿Por qué? Porque de repente ya tiene un trombo a nivel intracardíaco. Generalmente los trombos intracardíacos se forman a las 48 a 72 horas en algunos pacientes, no en todos. Pero tú no tienes la seguridad de que tenga o no tenga un trombo. Por lo tanto, lo mejor que se puede hacer es evitar dar un antiarrítmico si tú no sabes desde cuándo empezó la fibrilación. Pero si tú tienes un paciente que te dice, doctor, hoy día me vino las palpitaciones, nunca he tenido las palpitaciones, primera vez que tengo esto, entonces hay mayor chance de pensar de que en 24 horas es imposible que se forme un trombo, no se puede formar un trombo en 24 horas. Entonces, si tu paciente, tú tienes la certeza de que empezó esas palpitaciones o la fibrilación hace un día o hace 2 días, puedes iniciarle un antiarrítmico con la seguridad de que no lo vas a desprender. En Bolivia y en la mayoría de los países sudamericanos manejamos más la miodarona. La miodarona es un buen antiarrítmico y también algo importante es que tenemos presentación endovenosa. Pues la mayoría de las cardioversiones farmacológicas, cardioversión quiero decir revertir la fibrilación o la arritmia y volver a un ritmo sinusal. La cardioversión farmacológica, que es con la que se hace con la miodarona, es bastante dominante en el sentido de que el paciente sí se lo puede hacer al paciente que tiene una fibrilación dentro de las 48 horas. Si la fibrilación supera las 48 horas, nadie está con la seguridad de que tenga o no tenga un trombo. Mejor no hacer cardioversión farmacológica. Y ustedes dirán, ¿pero por qué, doctor, el usar amiodarona me puede llevar a una ACV? Porque de repente su paciente ya tiene el trombo y al dar la amiodarona, lo que hace la amiodarona es producir como un reinicio del corazón, tratando de volver a un ritmo sinusal. Y este reinicio conlleva que el corazón tenga una contracción súbita. Esta contracción súbita es la que puede
producir el desprendimiento. Lo llamamos dentro de lo que es cardiología la patada auricular, ¿no? La amiodarona, por tratar de revertir la arritmia, puede condicionar una patada auricular o contracción auricular cardíaca súbita y desprender el trombo y favorecer la presencia de una ACV. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que y ustedes dirán, pero doctor, si no puedo usar un antiarrítmico, ¿qué puedo hacer? Lo mejor que se puede hacer es controlar la frecuencia cardíaca. Puedes usar algunos fármacos que no sean tan potentes antiarrítmicos como ser los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes son fármacos que te reducen la frecuencia cardíaca, pero no tienen ese potente efecto antiarrítmico. Y lamentablemente en Bolivia no tenemos beta bloqueantes en presentación endovenosa. Sí hay en Argentina y creo que también tienen en Brasil. Y como ser el metoprolol, que es un buen calcio antagonista, perdón, beta bloqueante. Y bueno, pues el hecho de que tú inicies un control de la frecuencia cardíaca hace que el paciente ya no tenga clínica. Pero en Bolivia, un ejemplo, usamos la digoxina. La digoxina es muy buen fármaco, es un glúcido que actúa a nivel de las bombas sodio-potasio TPasa, y la utilización de la digoxina hace que tenga, que ejerza su efecto potente, que es de un efecto cronotrópico negativo, ¿no? Tiene un efecto cronotrópico negativo, quiere decir que baja la frecuencia cardíaca, y al bajar la frecuencia cardíaca, automáticamente favorece en todo sentido la disminución de la clínica del paciente. Hay otro tipo de pacientes que son aquellos que están hemodinámicamente inestables. Los pacientes que están hemodinámicamente inestables son aquellos, un ejemplo, que están hipotensos, que están diaforéticos, que no sentimos el pulso en el momento de la evaluación, que están con una oxigenación baja, por lo tanto, tal vez también están hipotérmicos. Estos datos nos están indicando que existe una descompensación hemodinámica. En estas circunstancias, ¿qué es lo que tengo, qué conducta tengo que tomar? Tengo que hacer una cardioversión eléctrica. La cardioversión eléctrica solamente se debe usar en pacientes que estén hemodinámicamente inestables o en aquellos pacientes que se programe su cardioversión como tal. La cardioversión eléctrica, han debido ver algunos de ustedes, donde usamos el desfibrilador. El desfibrilador es el equipo que tiene una opción que te indica que tú puedes hacer la cardioversión. Es lo mismo, descargar una cantidad específica de electricidad en el pecho del paciente, tratando de suprimir los puntos ectópicos y buscando de que el nodo sinusal se haga cargo. Por lo tanto, en estos pacientes que están inestables y que tienen fibrilación, ustedes pueden hacer la cardioversión con una energía de aproximadamente 100 joules. Se utiliza 100 joules para hacer la reversión. Y en algunos casos puedes utilizar incluso hasta 150 joules. Se puede hacer máximo 3 intentos. A la primera tratan de sacar con 100, no lo lograron. Segunda, suben hasta 150, no lo lograron y hacen una tercera con 150. Generalmente a la primera ya se realiza la cardioversión. La verdad, nunca yo he llegado a una tercera descarga. Máximo he llegado a 2. Una que hice con 100 y que no me salió la fibrilación y la aumenté a 150 joules y con esa sí salió. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. La conducta es muy diferente, les recalco. Y lo que les estoy informando es muy importante para la conducta de ustedes cuando estén en el internado y ya estén como médicos trabajando, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos una conducta apropiada con estos pacientes porque la verdad yo he tenido colegas que sí les han producido el ACV, ¿no? Y no nos olvidemos que detrás de un paciente hay un abogado que siempre está, bueno, tratando de tal vez meternos en problemas. Por lo tanto, les recalco nuevamente, paciente asintomático, paciente que está fibrilando asintomático, lo único que hago es anticoagularlo, ¿no? Si no hay ninguna contraindicación. Paciente estable,
hemodinámicamente, pero con clínica, tengo que preguntar desde cuándo está con esa clínica. Si es menos de 48 horas, puedo hacer la cardioversión farmacológica. Si es más de 48 horas, prefiero controlar la frecuencia cardíaca, ya sea con un beta bloqueante. Y posteriormente, desde luego, anticoagular. Siempre tengo que anticoagular. Por otro lado, tengo otro paciente que está inestable. En este caso, si está inestable, tengo que hacer cardioversión eléctrica, haciendo una descarga de 100 joules aproximadamente. Y tal vez nace esta pregunta, ¿no? Y dicen, y doctor, si yo tengo mi paciente que está inestable, pero de repente es un paciente que está hace un mes con la clínica, y si tiene el trombo, ¿qué voy a hacer? Tienes que acá, desde luego, analizar lo siguiente. Si tú no le cardioviertes, tu paciente va a entrar en un shock cardíaco y se va a morir. Si le cardioviertes, de repente le puedes condicionar el ACV. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que tu paciente se muera o que tenga un ACV? Es obvio que lo mejor es que el paciente tenga el ACV, porque si mi paciente se muere, es en vano el esfuerzo que uno hace. Ya si tienen su ACV, con el tiempo tal vez podrás recuperar algo, pero va a estar con vida. En todo caso, no hacer nada y que mi paciente fallezca. Muy bien. ¿Alguna pregunta acá? He tratado de hacer lo más explícito posible. Bien, entonces, siempre tomemos en cuenta que la FA paroxística o la FA desde reciente comienzo, en realidad es una FA que nosotros tenemos que ir buscando las causantes de la FA, porque una FA no va a aparecer de la nada. En algunos casos sí se presenta la FA en corazones sanos, pero en la mayoría se presenta en corazones que tal vez tienen algún grado de dilatación y que favoreció la presencia de estas microfibrosis o circuitos de microentrada. También podemos encontrar una FA secundaria, como tal vez una clasificación, donde la causa es otra, ¿no? Es otra la causa que me esté condicionando una FA. Un ejemplo, el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una situación donde existe una alteración hormonal, demasiada T4 y T3, y que condiciona que mi corazón empiece a trabajar rápido. Y este hecho puede ser que favorezca la aparición de una FA. Por lo tanto, yo tengo que siempre buscar las causantes y en todo caso resolver el problema si es que fuera una causante que se puede controlar, ¿no? El hipertiroidismo, un ejemplo, se puede controlar. Yo, bueno, prácticamente trato de revertir la cantidad de hormonas y el corazón va a entrar en un rango normal en cuanto a lo que es su frecuencia cardíaca. O en todo caso, un paciente con infección, ¿no? Con una sepsis, también lo mismo. Un ejemplo, yo tengo un paciente actualmente, tengo un paciente en la caja con sepsis a foco urinario y que ha hecho episodios de FA paroxístico, ¿no? Entonces, le hemos controlado con amiodarona, pero ha vuelto a hacer nuevamente. ¿Por qué? Porque la sepsis no se está controlando. Eso es muy importante, ¿listo? Es muy relevante y ver siempre la causante de todo esto. Entonces, acá tenemos una pequeña imagen que yo lo dibujé, lo plasmé para poder entender un poco. Fíjense, en la parte superior estamos viendo la aurícula izquierda. Les dije en un inicio que la fibrilación auricular se localiza más que todo en la aurícula izquierda y son cientos de puntos de microfibrosis. Fíjense, cada punto de microfibrosis va a mandar un impulso, algunos más cercanos al nodo AB, algunos más distales al nodo AB, pero cada uno va a llegar a diferente velocidad y va a pasar a los ventrículos a diferentes velocidades. Por eso que el corazón a momentos rápido, a momentos lento, a momentos rápido, lento. Esa es la característica. Por eso es que la fibrilación es siempre irregular, porque estos impulsos van a darle el ritmo irregular al corazón. Por otro lado, la fibrilación siempre va a ser irregular, y acá podemos ver las ondas F minúsculas que he tratado de dibujarles para poder visualizar, ¿no? Son ondas en algún momento grandes, en algún momento más anchas, algunas más pequeñas, etcétera, pero que es típico de la fibrilación auricular. No siempre la encontramos, pero pueden estar presentes. Nunca va a haber onda P, hay ausencia de la onda P,
Y las ondas F minúscula también la vamos a ver mejor en D2, D3 y ABF, lo que habíamos comentado hace un momento. Los pacientes con fibrilación auricular debemos anticoagularlos y también debemos controlar la frecuencia cardíaca si la frecuencia cardíaca está muy elevada. Acá tenemos una clasificación según la frecuencia cardíaca. No hay en todos los libros, por si acaso. Esta clasificación es según la frecuencia cardíaca que nosotros encontremos en nuestro paciente. Un ejemplo, mi paciente que tiene fibrilación auricular y que su frecuencia cardíaca está menos de 60, yo indicaré que es una fibrilación auricular con respuesta ventricular baja. Si tengo un paciente con fibrilación auricular y su frecuencia cardíaca está de 60 a menos 100, indicaré que es una FA con respuesta ventricular moderada o también llamada respuesta ventricular adecuada. Y por último, si mi frecuencia cardíaca está más de 100, indicaré que el paciente está con una FA con respuesta ventricular alta. Cuando ustedes leen un electrocardiograma, tienen que mencionar la respuesta ventricular, porque así yo me voy a dar cuenta, o el colega o el cardiólogo, se va a dar cuenta que la fibrilación auricular está acelerada o no lo está, ¿no? Entonces dirán, si sacan un ejemplo, hace un momento decían 90 de frecuencia cardíaca, entonces va a ser una fibrilación auricular con respuesta ventricular moderada. Así tienen que leer, tienen que dar un diagnóstico concluyente. Si tú me dices a mí respuesta ventricular moderada, yo automáticamente diré, la frecuencia cardíaca está normal, está entre 60 y 100, que es una frecuencia cardíaca aceptable, ¿no? A diferencia de lo que corresponde una respuesta ventricular baja o una respuesta ventricular alta. Muy bien. Y acá tenemos el flúter, ¿no? El flúter, lo que habíamos mencionado, está producido, ¿por qué? Por un circuito de macroreentrada y se presenta más que todo en la aurícula derecha. La característica del flúter es que vamos a encontrar las ondas F en mayúsculas o dientes en serrucho. Podemos encontrar regulares, como también podemos encontrar irregulares, 90% regular y 10% irregular. La frecuencia cardíaca o la frecuencia auricular, perdón, habíamos mencionado que es de 220 a 300 latidos por minuto. Y la frecuencia cardíaca ventricular oscila entre 150 a 100. El flúter auricular, que es irregular, recibe el nombre de flúter auricular con conducción variable. Ese es el diagnóstico. Si ustedes van a encontrar un flúter que es irregular, no se olviden, flúter auricular con conducción variable. Si es un flúter, bueno, regular, es un flúter regular nada más. Los flúter también tenemos que anticoagularlos y si la frecuencia está elevada, tenemos que controlar la frecuencia cardíaca. Bien. Y la clasificación, lo que les dije hace un momento, ¿no? El flúter auricular se clasifica en típico, donde sí vamos a ver bien las ondas F mayúsculas, y el atípico, donde no vemos bien las ondas F mayúsculas, tenemos que tal vez un poco hacer un esfuerzo para poder distinguirlas. Y el típico, que se divide en antihorario y en horario. El flúter típico antihorario se va a caracterizar porque las ondas F en serrucho van a ser más negativas, y el típico horario donde las ondas F mayúsculas van a ser más positivas. A eso se refiere, ¿no? Más dominancia positiva o más dominancia negativa en las ondas F en serrucho. Bueno, la frecuencia cardíaca que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? En un ritmo regular, en un ritmo irregular. Acá el ejemplo que les estoy colocando, fíjense, es cómo sacar la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular. Acá hemos contado, está enumerado del 1 al 30, los cuadrados grandes, que son 6 segundos. Contamos cuántos QRS hay, que están enumerados del 1 al 11. O sea, hay 11 QRS en estos 6 segundos. 11 multiplico por 6 y prácticamente, perdón, por 10, y voy a tener la frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que ustedes siempre tienen que ir practicando para sacar la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular. Bueno, esto es para ver eje. Este es el pilar de la conducta ante un paciente con fibrilación auricular, ¿no? El pilar va desde el mismo hecho de anticoagularlo al paciente, controlar la frecuencia cardíaca, y fíjense en este pilar, al final está el controlar el ritmo. ¿A qué nos referimos controlar el ritmo? A tratar de revertir la arritmia. No es
primordial el revertir la arritmia, les recalco. No, si ustedes están seguros que no hay coágulo, ustedes están seguros que no va a haber complicación, entonces recién traten de volver al ritmo usando antiarrítmicos. Pero si no, lo más importante es controlar la frecuencia cardíaca y iniciar una anticoagulación. Eso es lo más importante dentro del manejo de las fibrilaciones y también dentro de lo que es el flúter auricular. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, doctor. No, doctor. Bien, voy a llamar la lista. Atentos. Jonathan. Presente, doctor. Muy bien. Raúl. Thais. Presente, doctor. Brenda. Presente. Jessica. Jessica. Presente. Wirla. Presente. Marily. ¿No está Marily? Larisa. Presente, doctor. Kleiber. Presente, doctor. Jasmine. Presente, doctor. Josie Clay. Presente, doctor. Marina. Presente, doutor. Carlos Eladio. Carlos Eladio. Ahí está. Sara. Magda. Presente, doutor. Amanda. Presente, Amanda doutor. Freitas. Presente. Amanda Galbao. Presente, doutor. Yanara. Presente. Andrea. Presente, doutor. Fernando. Monique. Presente, doctor. Tasila. Presente, doutor. Francisca. Presente, doutor. Jazmín. Presente, doctor. Matius. Presente, doutor. Bien, Pamela. Presente, doutor. Moacir. Presente, doctor. Luis Rafael. Presente. Ana Rafaela. Presente, doutor. Jonile. Presente, doutor. Mario. Presente, doutor. Woodson. Woodson. Presente, doutor. Jorda. Presente, doutor. Amalia. Presente, doutor. Isadora. Presente, doutor. Camila. Presente, doutor. Lucas. Presente, doutor. Linda. Presente, doutor. Boa noite. Buenas noches. Bien, chicos, vamos a quedar acá. Ya vamos a, son un poquito para terminar esto de la fibrilación. Creo que me falta explicarles flúter. El examen, ya saben todos, es el 5 de mayo a la hora de clases, ¿listo? Es a las 8 de la noche el examen. Ya les comenté anteriormente, la anterior clase, necesito una clase más aparte de la siguiente para poder terminar la parte de electrocardiograma. El examen va a ser con electrocardiogramas. Ustedes les voy a colocar un electrocardiograma y ustedes van a sacar la frecuencia acá. Les voy a colocar opciones de frecuencias cardíacas.
Les voy a colocar opciones de ejes cardíacos y ustedes lo único que tienen que hacer es marcar la correcta de acuerdo a la protocolización del electro. Y lo mismo en cuanto a lo que es la fibrilación, vamos a hablar de algunos casos clínicos referente a la conducta que se debe tomar, lo que acabamos de explicar. Muy bien. Voy a quedar con Magda, que también es mi estudiante de práctica, para poder hacer una clase extra porque necesito, les recalco, terminar electro para podernos coordinar y no exista ningún inconveniente. Les recalco, no importa, ya la anterior semana les hablé, puede ser sábado o domingo. El detalle es poder avanzar y poder tener las cosas bien claras para evitar inconvenientes y tal vez malas notas. Con ustedes no ha habido ningún problema, la mayoría saca muy buenas notas. Lo que 1 o 2 nada más tiene tal vez nota un poco baja, pero el resto ha sacado bien buenas notas el primer parcial. El problema ha sido con el otro grupo que tengo, que sí, la mayoría ha reprobado, ¿no? Pero bueno, voy a coordinar con Magda y Magda seguro les hablará a ustedes para poder tener algo claro y un día específico para terminar el temario. ¿Listo? Doctor, Doctor, no me ha llamado a la lista. ¿Cuál es tu nombre? Mira ya. Ah, Miraya. Soledad. Sí, ¿Me ha escuchado, doctor Wilson? sí, está bien. Una más pregunta, doctor. En este próximo examen, ¿se puede hacer que no sea de CRAVE? Porque me ha confundido mucho por las CRAVES. No sé ¿Las a mis qué? compañeros. No sé a mis compañeros, pero en la parte de la CRAVE se confunde mucho. Por ejemplo, la 1 es la A y B es correcta, la 2, esto se confunde Sí, la mucho. clave, si no, no se preocupen, va a ser el de selección. Por eso les digo, va a ser con electrocardiograma. Ah, sí, gracias, doctor. Gracias, Doutor, agradecemos, doutor. doutor, porque Claves é mal. No se Sí. preocupen. Doutor, quando vai ser o microparcial? El microparcial va a ser después del parcial. Ok, Gracias, doutor, gracias. ¿Ya? Listo, chicos, en eso quedamos. Gracias, doctor. Hasta luego. ¿Ya? Listo, chao, chao. Gracias, doutor. Chao, doctor. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Chao, chao. Gracias, Chao, chao. doctor. Buenas noches. Buenas